saludo especial para todos, bienvenidos una vez más a este podcast Ecos del Alma. Hola, hola. Nicolás, bienvenido. Hola, Paz. ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros una vez más estar aquí con este propósito que hay en nuestro corazón. Quiero hacer una lectura bíblica. Es un salmo hermoso que es el Salmo 103 y dice: bendice alma mía a Dios, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Dios y no olvide ninguno de sus beneficios. Simplemente quiero leerlo como nos unimos a este salmista cuando queremos ser de esas personas que no debemos olvidar los beneficios a diarios de parte de Dios. Amén. ¿De acuerdo? A diario. De parte de Dios obtenemos beneficios. Queremos que este podcast, Ecos del Alma, sea también algo beneficioso para nosotros. Por eso, muchas gracias por estar ahí. Deseamos que Dios les bendiga a usted, a su familia, porque nuestra intención es hablar acerca de temas de la familia en los primeros temas que estamos tratando. Hemos venido hablando de familia, temas generales, y hoy vamos a girar los papeles. Hoy yo te doy la bienvenida, Nicolás. Buenas tardes, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va todo? Esperemos que bien, ¿cierto? Y Nicolás, pensando en ese tema de la familia, algo que queremos en esta transmisión es pues vivir hechos reales. No pretendemos ir allá a tratar de, no sé, cómo impresionar, sino queremos que hablemos del corazón. Sí. Desde nuestro interior queremos darle ese lugar a nuestro nombre, ¿no? Ecos del Alma. Sí, una de las cosas que yo te dije a ti cuando estábamos en este proyecto y que empezó a salir el nombre, digamos, de tu parte, fue como los ecos que cada uno tiene, y es mostrar, digamos, inicialmente como nuestras experiencias y decir como, hey, yo he pasado por esto y a pesar de esta situación, tengo un Dios que ha estado conmigo. O sea, digamos, un proceso, lo que tú dices no es mostrar acá como no, tenemos una idea cuando realmente no es así, sino cuando, digamos, de una u otra manera, estos temas, este podcast, nos pega es primero a nosotros, y Dios lo sabe. Me gusta lo que ha dicho Nicolás, porque aunque no crea, eso pasa. En muchos sectores, digamos, del cristianismo, de confesiones de fe, pues precisamente por eso, por la fe, por el amor a Dios, por la confianza, por el querer dar un buen ejemplo, a veces se usan máscaras, a veces pretendemos ser los cristianos que estamos bien en todo, y eso es un error. Podemos caer en que presentar una familia como la familia ideal, presentar nuestra vida como la vida ideal. En mi caso como pastor, se puede ver también que quizás se pretenda mostrar la paz, la bendición de Dios en todo sentido. El papá, la mamá, el hijo, todos queremos, ¿cierto? Porque, pues bueno, por naturaleza y pues es lógico que queremos eso. Pero también tenemos que entender que la realidad es la realidad, y la misma palabra de Dios, cuando nos habla acerca de los grandes hombres y mujeres que han quedado escritos ahí, como lo decíamos en un programa anterior, ¿verdad? La palabra misma muestra no solamente una parte humana, La imperfección. ¿cierto? Se habla de la fe, de la fortaleza, de lo que hicieron, porque es que entregaron sus vidas, pero también hablaron de ¿qué? De su imperfección, de su humanidad. Exacto. De su verdad. De las mentiras. Sí, de las mentiras. O sea, de realmente lo que es un humano, que digamos, yo soy cristiano, pero lo que tú dices a veces, digamos, a mí me pasó, y es, uno es porque dice ser cristiano, quiere tener su vida con una máscara de no, mi vida es perfecta, cuando realmente no, cuando tengo problemas, cuando la vida me azota, cuando lloro, cuando siento. Y es lo que queremos venir a expresar acá. No queremos decir como no, es que nuestras vidas es perfecta, sino obviamente con respeto, con amor, decir como, hey, yo he pasado por esto y tal vez ustedes pueden estar pasando por eso, o también lo pasaron, o puede que en algún momento lo pasen, uno nunca sabe. Y es como, bueno, si esta persona lo pasó, ya tengo como un ejemplo y sé que puedo salir de ahí y sé que puedo hacer las cosas diferentes. No todos tenemos que... Sí, no, total. Cierto que si ya hemos pasado, pues bueno, comentémoslo, compartamos y
Y no hay necesidad de pasar los mismos caminos, pisar la misma piedra, tener que caer en la misma trampa, no hay necesidad, ¿no? Ya si lo haríamos, típico sería de una persona que ya Sí. es necio, o cualquier otra palabra, no sé, sin que nos suene tan como juzgando, pero sí solemos caer en eso. Entonces, en este momento yo quisiera, Nicolás, pedirte a ti que nos abrieras un poco tu corazón. Teniendo en cuenta que hemos estado hablando de la familia y digamos que tocamos un punto, por supuesto, en estas transmisiones a nivel general, ¿no? A nivel general, pero tratamos también de puntualizar ciertas cositas. Hablamos de tipos de familias, donde hablábamos de la familia monoparental y la familia biparental. En tu caso, Nicolás, ¿cómo es el tipo de familia tuya? Monoparental. Monoparental. Bueno, ¿qué es lo que queremos decir con monoparental? Queremos decir que precisamente que en casa hay solamente el papá o solamente la mamá. Cuando decimos biparental, están los dos padres, ¿cierto? Padre y madre. Tú nos comentas que en tu caso es una familia monoparental. Monoparental. Perfecto. Entonces tenemos la ausencia de quién? De mi figura paterna. Del padre. Del padre. Perfecto, ok. Nicolás, ¿a qué edad o tú conociste a tu padre, perdiste a tu padre, se fue de casa, falleció? En tu caso, ¿cómo es? Ok, y bueno, les cuento rápidamente. Yo no tengo memoria de mi papá. O sea, la verdad no tengo ¿No lo memoria. recuerdas? No lo recuerdo. Ok. Sé que estuvo conmigo como un tiempo, un año más o menos, y se fue. No, por Digamos razones tú- personales. Naciste y al año ya tu padre... Y al año mi Ah, papá ok. no nos hizo más cargo de mí y pues no volvió a ver. ¿Podemos calificarlo como abandono del hogar? Sí, pues yo opino que pues más que sí, a su hijo, o sea, del hogar y abandonó como a su hijo, es algo que siempre como que pensaba eso. Bueno, ¿abandonó a su hijo o también abandonó a tu mami? No, abandonó a su hijo. Ok. O sea, damos por hecho que tu padre vive. Sí, no sé. No lo sabemos. No lo sé. Espero que sí, o pues. Espero que sí. Bien, el punto es que la expresión que tú utilizaste fue no tengo memoria de él, no le recuerdo. O sea, hay una ausencia del padre en casa, ¿cierto? Completamente. Entonces, en primera instancia, cuando tú dices de esa ausencia, ha sido continua, permanente, porque no tiene memoria de él, hasta el día de hoy no sabemos. Sí, no, o sea, no sé quién. Realmente no sé quién es mi papá. O sea, así. No. Ok, ahí es bueno precisar algo también, porque digamos que en cuanto a, hablando en esta área, reconocemos hoy como esa ausencia paterna, que puede ser una ausencia permanente, Sí. en el caso cuando hay un fallecimiento o un abandono completamente que nunca lo volvimos a ver, eso es algo permanente. También hay familias que tienen, por ejemplo, la falencia o la falta del padre, ¿cierto? De la madre, en este caso estamos hablando del padre, pero la llamaríamos como una ausencia intermitente. Ok. Entonces quizás el padre no quiso estar conviviendo más, no quiso vivir más con la mamá, tuvieron inconvenientes, pero pues viene de vez en cuando y pues viene y se turnan y visita al hijo, a la hija, y eso es lo que se llama intermitente. Intermitente. Y también hay una ausencia de padre hoy reconocida que es la ausencia emocional. Es una más densa. Tremendo porque está ahí no está, ¿no? Sí, la más densa. O sea, ¿qué saco con que mi papá esté en casa y viva en casa y tal cosa, pero Claro. una ausencia emocional total? Total. Son diferentes tipos de ausencias en el área paternal, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos enfocados en una ausencia permanente, Sí, total. continua y total. Bien, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu niñez? ¿Con quién vives? Ok. O ¿Cómo fue esa niñez? Bueno, para que podamos comprender un poco Bueno, la pues situación. yo realmente creo que a pesar de no haber estado con mi papá, tuve una niñez muy bonita. O sea, estuve con una mamá que lo dio todo por nosotros, que obviamente pues
al estar a cargo del hogar, pues obviamente no podía estar, tal vez como uno siempre quisiera, quiero que mamá me ayude a hacer tareas y eso, no era posible porque tenía que sacar a sus hijos adelante, porque pues tengo hermanos mayores. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanas, yo soy el único varón en esa casa. ¿Y el menor? Y soy el menor. ¿Y todos viven juntos todavía? No, ya no, yo solo vivo con a la que le sigo, por decirlo así, de las 3 a la menor de las 3, sigo con ella. Ah, ok. Tú eres el Cuba. Yo soy El consentido. Epa. Ah, Sí, la verdad. ok. Y vives entonces en estos momentos con tu mami Sí, y con tu hermana. y con mi abuela. Y Vivimos con los tu 4. abuela. Ok, muy bien. Sí. Continúa. Bueno, pues nada, o sea, realmente mi niñez fue bonita, digamos, no sé si tal vez me adelanto un poco o algo, pero en mi niñez yo no pensaba en mi figura paterna, o sea, aunque a veces mucha gente me lo preguntaba, no era como, no lo pensaba, o sea, porque viví una niñez como de una u otra manera tan llena de amor, mi mamá, mis hermanas, que siempre como que estuvieron ahí brindando eso, pero por más que mamá quisiera darlo todo y lo daba todo, o mis hermanas, faltaba una figura masculina. Y yo me vine a dar cuenta. ¿Ese faltaba, lo dices ahora o Sí. en el momento lo experimentaste? ¿En algún momento de tu niñez, 5, 10 años, dijiste, bueno, mi amigo, mi primo, mi compañero del colegio tiene papá y mamá, yo no? No, realmente yo creo que eso me puso a pensar y a analizarlo cuando yo tenía por ahí que hace como un año y medio, más o menos cuando yo tenía 21 años, fue que empecé a pensar como, uy, qué chévere es tener un papá. Ya pensaba así, yo, uy, qué chévere es ese bonito. O sea, como que era ese sentido, como que bonito. ¿Hasta qué edad? Como hasta los 21, fue que, Oh, o sea, vea. antes de eso, Casos particulares. sí, porque realmente antes de eso, yo siento que mis emociones de una u otra manera las bloqueé en ese sentido, con esa figura paterna. Pero lo que está diciendo es muy importante. Sí. Tú bloqueaste tus Bloqueé. emociones, no quisiste, digamos, eso sería no aceptar una realidad, negar esa realidad y seguir adelante sin pensar en ello. Sí, así fue. ¿Crees que eso trae consecuencias que quizás uno no las evidencia en el momento, pero traiga consecuencias precisamente por ese rechazo inicial? Sí, yo siento que trae consecuencias y una de las consecuencias que trajo de una u otra manera era, yo no quería ser papá. O sea, digamos, antes yo pensaba en eso y yo decía, yo no quiero ser papá. Okay. Pero yo realmente no sabía el por qué no quiero ser papá. O sea, yo solo decía, no quiero ser papá. Y digamos, con las personas que estuve, digamos, como parejas y eso, mi ideal siempre fue decirles, yo no quiero ser papá. Pero yo no sabía el por qué no. Y hasta que un día eso me puse a pensar, y en oración, realmente eso fue en oración, mi corazón decía, pero yo, ¿por qué no quiero eso? Porque después yo dije como, ay no, qué bonito sería ser papá. Después dije, yo no quiero ser papá porque me da miedo no ser un buen papá. Digamos, al no haber tenido esa figura, yo digo como, ¿qué es ser papá? Entonces, fueron noches en las que me ponía a pensar como, si hubo consecuencias, creo que ella fue la mayor. Aquí estás diciendo cosas, varias, por ejemplo. Sí. Tú acabas de decir, mencionar la palabra oración. Sí. Estamos hablando de un joven de fe. Sí, yo conocí a Dios a los 18 años. Antes de eso yo no quería ser papá y después de los 18, aún conociendo a Dios, tampoco lo quería hacer. Sí, conocí a Dios a los 18 años y yo creo que me cambió la mentalidad aproximadamente hace un año también. Nicolás, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. 24 a los 18 años conociste de Dios, sin embargo, recién lo conoces, pero pues hay un sentimiento que es algo que es muy interior, Sí. Por supuesto, porque son consecuencias que no se pueden calificar malas o buenas, son consecuencias o resultados de la falencia paternal, Sí. donde tú la evocas como la figura de papá no me interesa y en mi vida no quisiera ser papá, etc. Sí, total. Claro, todo eso que te refleja, que hay en qué en el corazón. Un vacío, un eco. O sea, Un vacío. Sí, ahí había algo que... Bueno, espera, es interesante. Sí. Hay un vacío,
pero a la vez dijiste es como un eco, ¿cierto? ¿Cuál es ese eco? ¿Qué dice el eco? Yo creo que el eco fue como la primera persona que me tuvo que haber amado, ¿no? Ya lo, Lo pensé, sí. digamos que superaste. Creo que estoy en el proceso. O sea, hasta, Muy bien. porque creo que fue hace poco que me di cuenta de ello. Y mi pensamiento fue ese hace un año, que era una de las primeras personas que me tuvo que haber amado, cuidado, fue la primera persona que se fue. Ok, sí, perfecto. Entonces, ahí yo decía como, bueno, ¿Cómo crees tú? Dime así en lo que recuerdas, ¿cómo ves a tu mami, pero con el papel de papá? Algo que recuerdes. ok, pues bueno, mi mamá es mi héroe. O sea, lo digo así, mi mamá es mi héroe para mí, es la persona que yo amo. Y había un tema, digamos, el tema sexual, sexual es una cosa muy compleja, ¿sí? Por supuesto. Y aún así, si uno quisiera tocar ese tema con mamá, no se podía, o sea, era incómodo, porque o sea, por más confianza que había con ella, a veces de una u otra manera, sí, era como, bueno, cuídate, o cosas así, o sea, ella me daba como sus comentarios, pero obviamente yo opino que ninguno de los dos nos podíamos, obviamente, desempeñar con esa misma... Con esa libertad. Claro, porque yo decía como... Y no bueno, tenías hermanos. sí, total. Entonces yo decía como, bueno, ¿cómo coqueteo? ¿Sí? Ujú. Sí, porque obviamente la forma de coquetear de una mujer es totalmente diferente a la de un hombre. O como conquisto, digamos, bueno, me gusta esta muchacha. Yo siento que tal vez lo que en mi juventud, preadolescencia, más que todo era como, chévere, ahora lo pienso, chévere haber tenido un papá y decirle como, bueno, viejo, me gusta esta nena. ¿Cómo puedo cagarle a ella? ¿Viste cómo hizo para Sí, conquistar a mamá? claro, o sea, Ven, cuéntame. sí, como, hey, ¿cómo se hace? ¿Sí? Cosas que a veces ahorita la gente, no sé, lo hace de una manera como tan sencilla. En ese momento no lo pensaba y yo decía como, bueno, ¿y uno a quién le aprende eso? Y yo me di cuenta que uno a veces le aprende a personas con las que no se juntan y que uno va y dice, bueno, no se lo aprendí a papá y se lo aprendí a él y a veces no son de las formas adecuadas o las personas adecuadas las que uno... Bueno, eso es muy importante lo que estás diciendo. De pronto tenemos que ver espejos y otras cosas, pero no son de la adecuada, ¿cierto? claro. Bueno, pero ¿recuerdas algo muy puntual de tu mami como papá? No sé. En ese papel de papá. Pues es que yo me pongo a pensar, yo digo, ¿cuál es el papel de papá? ¿Sí? Allá O sea, voy, allá voy. es mi Muy bien, pregunta. allá voy. Tú me dices hay un vacío. Sí. ¿Cuál es ese vacío? No, pues que es un papá. O sea, así, literalmente. Eso, ¿Qué es un papá, amigos? Eso. ¿Qué? ¿Cuál es el papel del papá? Sí, Según tú. papá, sí, obvio. ¿Qué para mí qué es un papá? ¿Qué Para te mí, hizo falta? ¿qué me hizo falta? Yo creo que... Primero, ya dijiste algo muy sincero. Hombre, hablemos de sexo. Sí. Me gusta una niña. ¿Cómo hago? ¿Qué más, papá? ¿Qué otra cosa necesitamos de papá? Yo creo que a veces faltó una palma de papá, un cachetón, aunque sea, yo opino. Porque a veces... Uy, los jóvenes que nos están escuchando, que no, tranquilos. Sí, o sea, digamos, yo fui una persona que fue creada con el diálogo, o sea, realmente esa Sí. fue la forma de creencia de mi mamá. Y yo opino, pero yo siento que a veces hasta haber sentido la mano de papá hubiera sido... Vamos a interesante. decir, hizo falta ese tipo de autoridad Sí, como del varón, porque pues las mamás, o en el caso cuando son solo papás que no está la mamá, que le tocan asumir los papeles, es un asumir, no es que la mamá se convierta en papá, sino que la mamá tiene que tomar el rol de papá, no es que se convierta Sí, en papá, total. que son dos cosas distintas. Ah. Es lo mismo que cuando está el hombre solo y tiene que tomar el rol de mamá y la niña le dice, papi, es que algo me pasa y no sé qué hacer, y cuando uno ve que la niña tiene problemas va a ir al baño pero no es capaz de decirle al papá y el papá no es capaz de decirle a la niña, ya esas situaciones que tú nos estás presentando de la vida real, la pregunta, la inquietud y todo, tenemos que entender que la mamá, en este caso, ¿no? Quiero que lo diferencien, toma el rol de papá, no es que sea papá. no, no puede. Porque estamos diseñados por Dios, estamos diseñados tan perfectamente que por eso la Biblia dice que somos el complemento, ¿no? Total. Somos el complemento. Incluso el apóstol Pablo en un texto donde dice que el hombre no es sin la mujer no es sin el hombre. Total.
Es decir, eso nos trae hoy a reflexionar un poco más en cuando escucho yo entonces a Nicolás y tal vez sea un caso parecido al tuyo, o que conozcas a alguien y que podamos sacar conclusiones de esto donde entendamos que qué tanto hay que valorar a una mamá que nos ha levantado y que ha hecho cosas que posiblemente tú recuerdes que diga, mamá no tenía porque ha pasado por esto, y trata uno de coger de pronto ira, resentimiento, ¿por qué no está papá? ¿Por qué mamá tiene que hacer esto? Y de pronto en tu niñez tú dijeras, yo quisiera, ahorita tengo 8 años, pero quisiera tener 30 ya para ayudar a mamá, para tal cosa. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo creo que, o sea, es muy complejo ver ese tipo de cosas porque lo que decía, o sea, tal vez el aspecto económico en un país más como Colombia, y pues, sé que en todos los países pues, es necesario, o sea, el que no trabaja no come, seamos conscientes. Y cuando tú tienes que trabajar no solo para ti, sino para ti y 4 bocas más, pues no es fácil. Entonces, yo veo a mi mamá con admiración, eso siempre lo he visto, y uno, tal vez uno cuando pequeño no dimensiona eso, uno crece y ahí sí lo dimensiona. Y a ver, a veces muchas cosas, yo tengo muchos recuerdos en ese sentido, en aspectos pues, de comida y todo, que el momento de la quincena era el momento feliz porque, digamos, ahí había una comida especial, ¿sí? Porque no era, digamos, el regalo de cumpleaños espectacular, era la comida favorita de cada persona. Y era algo muy bonito y uno ahorita lo recuerda pues, como con mucho sentimiento. Y yo ahorita lo recuerdo, digo, yo no sé el esfuerzo que mamá tuvo que haber hecho para hacer un arroz con pollo ese día y que nosotros no lo podamos gozar, o para comprar esa comida que a veces uno decía como, ay, qué rico, y mamá esforzándose. Entonces, siento que digo, si hubiera tenido tal vez la ayuda de alguien más aparte de mi abuela, porque digamos las dos nos levantaron en ese sentido, pero digamos si hubiera tenido la ayuda de alguien más, tal vez mamá hubiera podido estar más con nosotros como, hey, vamos a hacer esto, vamos a salir a tal lado, porque a veces eran, digamos, todos los días de la semana que mi mamá tenía que trabajar. Entonces, tu mami está cumpliendo un horario de trabajo. En esa época ya tenía otro trabajo diferente y no, o sea, su horario a veces era de 6 de la mañana a 8 de la noche y a veces le tocaba trabajar los domingos. Fuerte. Durísimo. Bueno, ¿y cuál es el papel de tu abuelita? Yo siento que el papel de mi abuela fue como la abuela protectora, o sea, de una u otra manera, la que, pues... ¿Siempre ha estado con ustedes? Sí, desde que tengo memoria ella siempre ha estado. Bueno, digamos que eso es una gran bendición, porque ha sido un soporte mamá, hija, mamá y abuelita. Eso es claro, por supuesto. Sí, ahora es esa mujer que yo también digo como amo. Nicolás, ¿tú crees que eres un joven que no en tu forma de pensar, sino en tu forma de actuar y en tu forma de ser, honras a tu mami por todo ese esfuerzo? ¿O crees que falta, que has fallado? ¿Qué cosas recuerdas que podamos? No, yo he fallado como hijo, o sea, un montón, obviamente son cosas que he ido mejorando, es algo que siempre, que ahorita tengo en mente, y mi mamá es la persona que digo, que quiero que estén todos mis logros y que disfrute los logros que yo tenga en todo sentido. Y antes, no, yo en mi adolescencia, yo fui grosero con mi mamá, cuando tenía 22 años también, tal vez tuvimos peleas, discusiones. Realmente, descomento acá y es, cuando yo volví a Dios, en una de esas situaciones fue en una pelea con mi mamá. O sea, yo peleé con mi mamá esa noche y ahí fue que pasaron cosas y como en ese tiempo conocí a Dios. Pero no, yo fui mal hijo, o sea, yo considero que fui mal hijo en ese momento, pero que ahorita digo como la quiero honrar y la honro con actos que hago, como sé que me falta mucho y sé que aún así nunca podré pagar lo que ha hecho por mí, pero que con los actos que yo hago, como demostrarle que es la mujer importante de mi vida. ¿Cómo te has apoyado tú, Nicolás, en esa área masculina? Por ejemplo, ¿has tenido un tío cerca, un abuelo cerca,
un familiar cerca. ¿Has tenido algún referente? Es muy curioso porque, digamos, como que todas las figuras paternales de la familia no han estado. O sea, digamos, mi bisabuelo murió hace como unos 50 años. Es como la figura más paternal de la que se habla en la familia. De mi abuelo ni tía mía, no tengo memoria tampoco. Y, ¿Tíos o...? Tíos, tengo tíos abuelos, porque mi mamá es la única. Ok. Tengo tíos abuelos. Entonces, yo los veo, sí, yo los veo a ellos, obviamente hemos compartido un montón, son mis tíos, yo les digo tíos como si fueran hermanos de mi mamá, y primos. O sea, esa ausencia, esa necesidad, tanto emocional como de cercanía y de una figura masculina, ¿en quién crees que la has logrado asimilar un poco y que te ha ayudado? Pues creo que nadie. O sea, suena duro y me pongo a pensar, pues digo que a pesar de todo nadie, porque aunque yo tengo confianza con algunos de mis tíos, o sea, creo que con ellos nunca he podido decir como, hey, ustedes querían en este sentido tal cosa, ¿no? Como porque también respeto como que son tíos, ¿sí? Pero que yo personalmente diga, no, digo que tal vez esa figura, no sé, no. Después de los 18 años, cuando conociste al Señor, ¿cierto? Hablamos de Dios como un joven cristiano ahora. ¿Cómo te ha ayudado la fe? Ok, y bueno, es duro porque siento que cuando yo me acerqué a Dios fue que vi el problema de que no tenía papá. O sea, fue muy duro porque antes no había pasado eso. Uy, pero bueno, yo tengo que interrumpirte porque Sí. mira cómo empezaste, ¿no? Sí. Cuando llegué a Dios me di cuenta que, Sí. entonces, ¿quién es Dios para ti? Para mí en esos momentos Dios es mi papá. Qué bonita expresión, bonita expresión. Dios es mi padre y yo lo veo así. Es como mi refugio, más de mi Señor, porque sé que soy su siervo. Digo, soy su hijo. Y tal vez ese vacío, que obviamente es a un padre natural, sé que al ir en oración le digo como, pa, no estoy bien. Tal vez una frase que me hubiera gustado haberle dicho a mi papá natural, se le digo a mi Dios, le digo, pa, no estoy bien, hoy me siento triste, hoy estoy mal. Y para mí es mi papá, de la forma, digamos, yo me expreso con él de esa manera y es, pa. ¿Sabes? Yo quisiera, mira, recuerdo ahora una cita bíblica. Yo te la voy a leer y tú me vas a decir qué piensas de esa cita bíblica y qué le dices a los que nos están escuchando y viendo y para que ellos también puedan compartir, que es nuestro deseo que sea de bendición para alguien. ¿Qué tú opinas de esta cita bíblica? Cuando nosotros nos acercamos directamente a Dios, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Denso, porque es como, te confronta. Las Sí, palabras sí, te confrontan. Sí, mientras la encuentro. Porque es que tú me dices que para ti Dios es un padre, ¿cierto? Sí. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. ¿Qué piensas? Yo siento que es verdad. O sea, siento que... Háblale a de pronto aquel que te está escuchando. Ok. Si tú, lo compartimos contigo, Salmo 27, el versículo 10. Aunque mi padre y madre me dejaran. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo Dios Con te todo recogerá. Dios me recogerá. Y con todo Dios me recogió. Lo experimentaste. Sí. ¿Qué le dirías a los muchos que nos están escuchando? Cuando tú dices con todo, ese con Sí. todo es con mi pasado, con las cosas malas que tuve, Dios me recogió. Y me cogió, me acogió y me dijo, tú no estás solo, tienes un padre y aquí estoy. El proceso no ha sido fácil, yo soy sincero y les voy a decir así, el proceso no ha sido fácil. Y yo sé que mucha gente pasa por esta experiencia de tal vez no tener a su papá o de no tener a su mamá. Y lo digo desde mi experiencia y es, papá fue mi refugio, Dios fue mi refugio. Y eso me dice a mí, aunque mi madre también me hubiera dejado y yo hubiera conocido a Dios en algún momento, también me hubiera dicho como,
tengo un Dios que me acogió y que me sostuvo y que desde... Hay un versículo también Sí. que dice, antes de yo formarte en el vientre de tu madre, Te conocí. te conocí. Entonces, tengo un papá que me conoció antes de que mi mamá me conociera. Y espero, digamos, cuando tú decías honrar a mi mamá, yo ahorita digo como quiero honrar a mi papá y honrar a mi papá Dios. Entonces es como, quiero honrarlo porque cuando dicen honrar a padre y a madre, ¿sí? Yo sé que lo dicen en un aspecto natural. Yo digo como mi papá es Dios, quiero honrar a mi papá, quiero obedecer a mi papá, que a veces también, como lo dije antes, no lo hice con mi mamá, también me he equivocado con Dios un montón de veces, muchísimo. Pero que aún así digo, aquí estoy papá, ayúdame. Y he sentido también o sea, cuando yo decía la bofetada a mi papá, también he sentido, pues no la bofetada, pero sí, digamos que Dios me ha guiado por ese camino y a veces de una forma que digo, ouch, ay no, papá, me dolió. Porque para mí Dios también es, Dios es amor, pero para mí también Dios me ama tanto que me corrige. ¿Qué opinas? Mira, Dios es exaltado, alegrados delante de Él. Él es padre de huérfanos, Él es defensor de viudas, es el Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. No, yo opino que es verdad, o sea, es verdad, o sea, en el sentido, digamos, huérfano, digamos, un huérfano paternal, así, total. Y no le digo con eso como para no victimizarse, no, porque yo digo, he vivido una vida privilegiada, a pesar de todo espectacular, pero cuando conocí a Dios y cuando conocí a papá, y mi papá me acogió, digamos, a este huérfano, fue una vida aún mejor, con caídas, pero espectacular. Mira, yo creo que podemos pensar lo siguiente, mira, la ausencia del padre, que es del que estamos hablando, pues igual lo podemos trasladar en la ausencia de la madre, ¿no? En tu caso, en la ausencia del padre, yo quisiera decir que, primero, pues, son casos particulares, ¿cierto? Cada uno va a tener unas vivencias distintas, va a haber dificultad, va a haber dolor, quizás va a haber llanto, quizás va a haber odio, rencor en el corazón, resentimiento, van a haber muchos sentimientos encontrados, van a haber momentos en que se acoge o se busca apoyo y muchas veces es con la persona menos indicada, o no falta el que del exterior. Cuando yo digo el exterior es la persona ajena a la familia que ve y se aprovecha de una situación en un corazón, en un sentimiento de una persona vulnerable, porque una persona así está vulnerable. Yo quiero decirles a todos ustedes los que han escuchado estos casos o que los han vivido o que los están viviendo, que sí, es difícil, es complicado, es doloroso, pero no tiene por qué ser finalizante en nuestras vidas. Eso no tiene que ser catastrófico, no tiene por qué serlo, porque tú vas creciendo, tú vas tomando, mira, tú dijiste una palabra, yo voy creciendo y tú, en tu experiencia de vida pasó algo bonito, es que realmente no lo extrañaste. Y no lo extrañaste de manera engañosa, porque lo que hiciste fue tratar de tapar un sentimiento que se te convirtió en un vacío, que se convierte en un eco, que te da vueltas y que cuando es el momento apropiado y conoces de Dios, dice, hay un amor de alguien que me ve como hijo y me dice que aunque tu padre y tu madre me dejaran, me recogerá, y empieza a despertarse en sentimientos y a ver situaciones que dicen, yo quiero honrar a ese papá. Entonces, yo quiero decirte, no tiene que ser desastroso, está en ti tomar una decisión. Ahora, lo que tú estoy escuchando me gusta, porque tú no me estás hablando de que, ay, que aleluya, que hiciste no sé qué, no estás exagerando las cosas, no las estás una religiosidad rara, sino nos estás hablando de situación de vida, y Dios es real. Quiero decírtelo, Dios es real y Dios es amor y Dios es Padre, y por eso cuando nosotros oramos, lo primero que Jesús, cuando nos dio el ejemplo, ¿qué fue lo que dijo? Padre nuestro, que estás en los cielos. Cuando nosotros hacemos esto y evocamos lo que tú estás diciendo y pensamos en las circunstancias de cada uno, quiero decirles, no den un paso más pensando en que están solos. En que independientemente de la situación de papá, de mamá o lo que sea, mira, hay versículos, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, mire, Cristo cuando murió, resucitó y fue al cielo, antes de irse, Él dijo, yo me voy pero no los dejaré huérfanos.
Sí, amén. Es que ese es un punto central de la Biblia, de la palabra de Dios, donde Dios se presenta como nuestro Padre. Sí, y digamos, algo que yo quiero decir es, a creyente o no creyente, que sé que pues, ha podido pasar por este tipo de situación, es, a veces buscamos llenar ese vacío cuando nos damos cuenta de que existe en cosas que no nos confortan, o sea, en cosas que nos guían más bien a un mal camino. Y lo he notado, o sea, lo he visto en muchos aspectos de personas conocidas y es, uno toma sus propias decisiones. Y ya lo que yo pensaba y digo es, yo no quiero seguir los pasos de mi papá, ¿sí? Y como no quiero seguir los pasos de mi papá, tampoco quiero seguir pasos de conocidos y amigos que tengo en el sentido de ver que a veces cogen por otros caminos. Y es, aunque yo no tengo un papá, yo tomo la decisión a futuro y es algo que, digamos, ahorita Dios me lo, o sea, conversaciones pendientes que les comparto. Y es, aunque yo no haya tenido un papá, yo sé que ya ahorita quiero ser papá, entonces es como, yo sé que voy a ser un buen papá porque tengo aquí, digamos, como unas instrucciones, tengo una mamá que me crió de una manera espectacular, pero tengo un Dios que me guía, y tengo un Dios y una persona que dice, no lo tuviste a él, pero me tuviste a mí, y yo te voy a enseñar para que puedas coger y criar a la persona que tú quieres tener en un futuro. Y es algo que a mí ahorita eso me coge la cabeza y me hace pum, 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 pum. Y es, yo le digo a Dios, como, fórmame como el hombre que tú quieres que sea y que tú quieres que yo sea para la familia futura que yo quiero tener. Yo puedo decir hoy que tú eres un testimonio de esa frase, sí se puede. Porque a pesar de tu juventud estás teniendo reflexiones y acercamientos a Dios, que por medio de ese acercamiento a Dios, eso te lleva a tomar decisiones. Sí. Que eso sea de verdad de inspiración para ti. Tú decides, no permitas que el qué dirán, no permitas que amistades entre comillas puedan permear lo que en realidad tú quisieras muchas veces ser. Porque hay situaciones en las que los muchachos hacen cosas y después a solas lloran. Pero quieren decir ante el público, soy rebelde, como decía el stand comedy. Yo soy rebelde, sí, sí, sí. Pero en realidad están llorando, hay un dolor y hay una falencia. Entonces, tendríamos que hablar mucho, pero bueno, vamos por cuestión de tiempos, tampoco queremos cansarles. Yo quiero decirles que Dios bendiga a esas madres que han sacado a sus hijos y sus hogares adelante. Y Dios bendiga a esos padres que han tenido la falta de esposa y mamá, ¿cierto?, de sus hijos, que han sabido luchar y han sabido, independientemente de la circunstancia, por una muerte, por una ausencia ya sea física, emocional, intermitente, permanente, como haya sido, todos son luchas, ese es apenas un caso, uno de millones de casos alrededor del mundo. ¿Cuál es la esperanza de hoy? Dios siempre se presenta como nuestro Padre, tanto así que nos llama sus hijos. Somos hijos de Dios. Yo te invito a que mires a Dios no como esa allá lejano o esa religión, no, quítate ese chip de la cabeza y miremos estas situaciones. En esta vida estamos, esta es una realidad, y todo el que anda en religiosidad se le va a cumplir lo que decía el personaje conocido, que la religión es el opio. Sí. Pero cuando tú nos escuchas no te hablamos de religión, te hablamos de relación, y quiero decirte que tú tienes que acercarte a Jesús y decirle, yo quiero conocerte, Jesús, yo quisiera que tú vivieras en mí, díselo, yo quisiera que tú vivieras en mí, yo quiero que vengas a familia, yo quiero invitarte. Es así de sencillo. Y ese eco del alma, y tú empiezas a conocer de Dios. Es más, me atrevo a decirte, con todo respeto, allí en tu manera de pensar, de fe, de tu creencia y todo, no tratemos de jugar al llanero solitario. Sí, es mejor acercarnos, busca una iglesia, acércate, busca a Dios
y busca amigos que valgan la pena, para que tú puedas ayudar a los amigos que tú aprecias, pero que tú sabes que van mal, pero no tienes las herramientas para hacerlo. Sí, para terminar y tocar tu punto es, yo por muchos años dije, no necesito un papá, lo dije, así fueron mis palabras textuales. Y por muchos años, fueron muchos años, para los 18, en los que dije, tengo una mamá, no necesito un papá, ¿sí? O sea, nunca, lo que te digo, como que en ese momento nunca había pensado en mi cabeza eso. Pero ahorita, con 24 años, pienso y digo, jugué al llanero solitario y al hacerme el fuerte y en ese sentido. Y ahorita digo como bueno, Dios, gracias por llegar a mi vida. Sin tomarme un esencial es como Pablo, gracias por llegar a mi vida. Y gracias por hacerme entender lo equivocado que estaba al verse, o sea, al no aceptar ese vacío. Entonces, lo que les puedo decir a ustedes es, lo que dijiste tú es, más de dejarse guiar por las personas equivocadas, tampoco se dejen guiar por su pasado. Y a veces decimos, como es que mi pasado no me va a dejar acercarme a Dios. Y es, yo creo en un Dios que redime y en un Dios que transforma. Y sé que Dios me transforma mis pensamientos, acciones, cosas que me equivoqué. Que me he equivocado aún conociendo a Dios y aceptando a Dios, claro que lo he hecho porque sigo siendo humano, pero tengo un Dios que me dice cómo te estás equivocando, cambia, y eso es lo que yo les quiero como compartir a ustedes con mi experiencia de vida, y es, tengo un Dios que me dijo cómo te estás equivocando, pero también un Dios que me está diciendo lo haces bien, y te amo y eres mi hijo. Perfecto, entonces, de gracias a ustedes por estar acompañándonos. Sé que si ha estado atenta a este podcast, estoy muy seguro que de esta conversación tan amena han surgido muchas inquietudes, porque hablar de estos temas se abren muchas inquietudes. Toma la reflexión, las pídele a Dios sabiduría. Nicolás, Paz. Gracias por compartir y que Dios bendiga a tu familia grandemente. Amén. Y aférrate a la fe y honra a tu madre, como dice la palabra, tu familia, tu abuelita que ha estado contigo. Amén. Dios les bendiga. La salud a todos. Muchas bendiciones. Bye, bye. Y gracias.